Vamos a ver Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos personajes hay ahí? Uno llamado, y está viendo a quién, a un hombre que tenía una característica. ¿Cuál era su problema? Evidentemente era ciego. Versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Mire lo que había en la mente de los discípulos, posiblemente en la mente de la cultura del tiempo de Jesús. Veían a alguien ciego o en sufrimiento o en una circunstancia difícil, y mire lo que preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que tenga ese problema de ceguera? Relacionaban los problemas, el dolor, el sufrimiento o esta ceguera, ¿con qué? Con el pecado. Pero Jesús muestra que la tragedia de los seres humanos, el dolor humano, los defectos humanos, no son generalmente, aunque generalmente son fruto de la caída del hombre en el Edén, no siempre los pecados son el resultado del pecado. Pero entró la enfermedad, la aflicción y la muerte al mundo desde la caída. Pero lo que quiere mostrar esta historia es cómo, independiente del dolor y el sufrimiento, la gracia y la misericordia de Dios está disponible para sanar, para levantar, para restaurar, en este caso para devolver la vista. Versículo número 3. Jesús respondió: ¿por qué andan pensando que esto es resultado del pecado? Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios, ¿qué?, se manifiesten en él. No importa, no se enreden con el asunto si fue que pecó o no pecó, si este o sus padres. Es una oportunidad para ver un milagro, es una oportunidad para ver una vida cambiada, transformada, sanada o restaurada. Entonces, Jesús no niega que el pecado puede traer consecuencias, pero no todos los pecados son no todas las enfermedades son el resultado del pecado. Hay enfermedades que son resultados del pecado. Que le dio sida por andar de loco, con una y con otra, con otro y con otro. Ojo con eso. Y le dio una sífilis y le dio no sé qué enfermedad. Eso sí es consecuencia del pecado. Pero si usted amanece con la virosis, con la tos, ay, ¿será que pequé ayer? ¿Qué pecado cometí? No, posiblemente la virosis no sea consecuencia del pecado, pero sí hay enfermedades que pueden ser ¿qué? Resultados o consecuencia de un pecado. Pero Jesús enfoca más el propósito por encima del debate. El propósito es que una persona pueda ver las obras de Dios manifestarse en el versículo 4. Nosotros no debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Parece ser que conecta eso con el versículo anterior, pero es como un brinco. Viene hablando de no es el pecado, es la oportunidad del propósito, un milagro en la vida del tipo. Y ahora dice: en el día se puede trabajar, en la noche no se puede trabajar, yo soy la luz del mundo. Como que no cuadra el asunto, pero realmente es como una forma de decir: el día es el tiempo en que yo estoy en la tierra, es el tiempo donde puedo obrar milagros, donde la misericordia puede visitar. La noche, el día de la crucifixión, el día del dolor, el día de la muerte, quizás, no sé, el día de la ira, ya nadie podrá trabajar, donde casi que la puerta se cerrará. Jesús pone un asunto ahí medio complejo, medio profundo, medio fuerte, ¿verdad?, con eso que está expresando. Ahora, la luz en la Biblia, tanto como la oscuridad y las tinieblas, pueden ser referidos a la ceguera espiritual o al conocimiento de Dios o a la verdad.
yo soy la luz, no solamente luz como de lámpara, yo vengo a alumbrar, posiblemente no se refería a eso, sino que vengo a traer luz a los que están ciegos, porque recuerden que hay un contexto de un hombre ciego, entonces posiblemente tiene que ver con luz espiritual en medio de esa circunstancia que está sucediendo allí. Versículo 6. Habiendo dicho esto, están siguiéndome, ¿verdad? A ver, leamos juntos y participamos. 1, 2, 3. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó barro en los ojos al ciego. 7, seguido. Y le dijo: muy bien. ¿Cómo les parece ese milagrito? Jesús escupe en la tierra y hace barro. ¿Qué estará pensando el ciego? Pues nada, porque no lo está viendo. Pero la gente que está alrededor sí están dándose cuenta de que es un método bastante maluco, desagradable hacer barro. Pero el caso fue que cuando menos pensamos, el tipo estaba sintiendo el barro sobre sus ojos. Él no sabía si era escupa, si era agua. El caso fue y le dijo: ve y lávate. Como él caminaba en esa zona como ciego, posiblemente reconocía el terreno, y fue a un agua, a una piscina que se llamaba Siloé, y el tipo se lavó. Y dice que se lavó y regresó como viendo. ¿Estaba Jesús ahí ya? Parece ser, el texto ahorita lo confirma, ya Jesús no está. Quizás el método es desagradable, pero es dentro de la soberanía de Dios, porque a veces decía una palabra, a veces los enviaba para donde unos sacerdotes, a veces los tocaba, a veces solamente hacía algo diferente. La soberanía de Dios. Esta fue posiblemente la forma más desagradable de sanar a una persona. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, de la comunidad me imagino, sabían que era un mendigo. ¿Qué estaban diciendo? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No este era el ciego de la esquina? ¿No era el que siempre hemos visto tantos años aquí con nosotros? Quizás algo como eso. Versículo 9. Algunos decían: él es. No, pero se parece a él. Decían otros. Y él mismo decía: yo soy, sí, yo soy, que ustedes han visto, el que se crió con ustedes, pero ciego, el que pedía limosna allí en la esquina. La ceguera en toda época tiene que ser una cosa muy difícil. Pero en esa época, en tiempos de Jesús, era casi, podría yo compararlo en este instante, como una lepra. Era una persona desechada que estaba sentenciada casi que a vivir de la limosna de la gente, ¿verdad? Era muy difícil. Era un mendigo que las condiciones seguramente pues no eran lo mejor. Pero la gente estaba en la discusión: ¿es este el vecino? Él no era ciego, pues, él no era el que pedía limosna. Había una duda que expresa la incredulidad. Y también ellos estaban posiblemente cuestionando: ¿será que el tipo nos engañó? ¿Será que nunca fue ciego y ahora se hace el que ve? ¿Será que siempre nos sacó la plata de forma descarada? Había duda, había comentarios, había incredulidad. Toda persona incrédula, aunque le hagan de frente un milagro, va a tratar de darle la vuelta para decir: no, eso es trampa, eso debe ser preparado, eso debe ser teatro. Siempre los incrédulos van a rechazar toda evidencia, porque ellos solamente escuchan sus racionamientos. No, Dios no existe, eso es cuento de la gente, esos cristianos andan en no sé qué. El que es incrédulo seguirá siendo ¿qué? Incrédulo, y lo que hará es justificar su incredulidad. Versículo 10. ¿Vamos bien con la historia? No pierdan el hilo de este acontecimiento que estamos viendo en esta mañana. Versículo 10. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y así que fui, me lavé y recibí la vista.
Entonces le preguntaron, ¿dónde está él? Le preguntaron y le dijo, no lo sé. Parece ser que entre ir a lavarse y regresar, Jesús se fue. Yo les dije que el texto mismo iba a mostrar de que Jesús ya no estaba en el lugar. Ya no estaba Jesús porque no lo veía por ningún lado. ¿Qué hizo cuando le preguntaron qué fue lo que pasó? Él solo narró lo que había sucedido. ¿Se acuerdan de Eduardo en Génesis? La semana pasada. Vamos a hacer unos ajustes para mostrar esa historia nuevamente en los próximos días. Ellos ¿qué narraron? ¿Cómo encontraron a Jesús? Nosotros éramos una familia muy complicada, muy difícil, éramos incrédulos y Jesús vino a nuestra vida, empezamos a conocer al Señor y ahora estamos mejor y finalmente nos casamos. La diferencia como la hace Jesús en la vida de una persona. Este hombre no expresó muy profundamente quién era Jesús respecto de todo lo que era el Mesías, las profecías. No, solamente él dijo, él me dijo, me hizo barro, me untó, me dijo que me lavara, yo me lavé y pues mire, aquí yo recibí la vista. Versículo 13. Parece ser que la incredulidad y la maldad estaba presente en el lugar. Versículo 13 que dice, llevaron ante los fariseos al que antes había ciego. Si uno para ahí la lectura, a uno le da chance de pensar, bueno, ¿y estos vecinos por qué llevan a Jesús al ciego o al que era ciego ante los fariseos? Porque ellos también eran de la religión y ellos sabían por la religión, por las normas del judaísmo, que una persona no se podía sanar en un día de reposo. Y ahí no lo ha dicho, pero lo dice más adelante. Pero dice no importa que haya sido sanado, esto merece ser juzgado por los fariseos, porque hoy es día de reposo. Vamos a ver lo que dice el versículo 14. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Aquí agarramos a Jesús, ese tal que se llama Mesías, ese tal que llaman maestro y profeta. Vamos a hacerlo caer aquí, porque si él es de Dios, pues debe guardar la ley, y él debe saber que en día de reposo no se puede hacer milagros. Los fariseos no creían en milagros. Los fariseos, había varios grupos de fariseos, pero lo más probable es que el cuestionamiento mayor por lo que estaban llevando al ciego ante los fariseos, o al ex ciego a los fariseos, era para cuestionar que había sido sanado en día de reposo. Y eso haría que cuestionaran a Jesús. Versículo 15. ¿Está entendiendo la historia? Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, pues bueno, ya les conté a los vecinos, ahora les digo a ustedes. Me puso barro sobre los ojos y me lavé y ya, ahora veo. No entiendo mucho, no sé qué marca de agua era con la que hizo el barro, porque yo no estaba viendo. El caso fue que yo ahora estoy bien. Algunos de ustedes me conocen porque he vivido toda la vida por aquí y saben que yo soy el ciego que pedía limosna ahí en la esquina. Los fariseos no aceptaban que Jesús era el enviado de Dios, solo porque posiblemente, según los fariseos, según Jesús, había violado la interpretación, lo que los fariseos creían entender acerca del sábado o acerca de la ley, y querían tirar por tierra cualquier cosa para decirle a la gente: este tipo es malo, ese tipo no es de Dios, este tipo hay que apedrearlo. ¿Dónde encuentra eso usted en el Antiguo Testamento? Deuteronomio capítulo número 13. Versículo 1, mire lo que dice allá. Si se levanta, eso eran las leyes en medio del pueblo de Israel. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, mire, este tipo fue sanado.
Si algún soñador apareciera por ahí diciendo milagro, se hizo un milagro, mire lo que decía la ley, acerca del cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. Especialmente también se hace referencia a falsos profetas que vienen a apartar a la gente de Dios detrás de milagros u otros asuntos, de los cuales no has conocido, y sirviéndole, salte rapidito, quiero llegar más adelante, no darás oído a las palabras de este soñador que anda diciendo que hubo un milagro, de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, si aparece por ahí un milagrero, ¿no ha visto los que ahorita se paran en el semáforo y le hacen el agua así? Y un milagrero, y usted queda loco. ¿Los ha visto en los semáforos? Y uno dice, Señor, yo estoy que me bajo y les pregunto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿No le ha surgido curiosidad? A todos nos da curiosidad. Si aparece un milagrero, pero te está tratando de engañar y llevarte a olvidarte de tu Dios, porque la orden es que le ames con tu corazón y con toda tu alma. Mire lo que dice el versículo 4. En pos del Señor, sigue diciéndole que no te apartes, sino que vayan en pos del Señor, anden y teman y guarden sus mandamientos y escuchen su voz y le sirvan y solo al Señor se unan. Es decir, no se vayan a dejar engañar de otras personas que vengan aquí con milagritos y con sueños y cosas. Y mire lo que dice el 5. ¿Qué es lo que hay que hacer con esos milagreros y soñadores? A ese profeta o a ese soñador de sueños, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? Entonces los fariseos están tratando de decir, ese milagro es falso. Este Jesús es un soñador. Este es un milagrero. Tenemos ya una razón para qué. Para matarlo. ¿Está entendiendo? Esos fariseos conocían este pasaje. Esos fariseos conocían las leyes del Antiguo Testamento. Ahora, veamos el versículo 16 que no alcancé a leer de la historia de Juan 9. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre es un milagrero, no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Este es un tramposo, no guarda el día de reposo. Salió en verso, ¿no? Pero otros decían, ¿cómo puede un pecador? Bueno, si el tipo no es de Dios, pues está bien, por nuestras normas y las leyes, no guarda el día de reposo. Pero entonces el tipo, ¿cómo se sanó? Un hombre pecador no puede hacer tales milagros. Y había, ¿qué? Entre los mismos fariseos, unos diciendo, es pecador, no guarda el día de reposo. Pero otros diciendo, pero explíquenme el milagro, porque sí, el tipo era ciego. ¿Está entendiendo la historia? Los fariseos están ahí complicados, y posiblemente los que están creyendo o preguntándose cómo se sanó, pero también están con la batalla, pero sí, el tipo violó el sábado, y entonces ¿nos quedamos del lado de la religión o nos quedamos con el hombre que hizo el milagro, con Jesús? Había divisiones entre ellos. Ahora, ¿en dónde se enfocan los fariseos? En que violaba la ley, en que las normas decían, en que esto era un palabrero, etcétera, etcétera, o un soñador, o un mal profeta. ¿Eran misericordiosos los fariseos? ¿Les importaba? ¿Había alegría en su corazón porque, wow, qué bueno que este muchacho del barrio se sanó, hombre? Wow, porque tuvo que haber sido 20, 30 años ciego, debe haber sido muy difícil. Uy, hagamos fiesta, vamos a hacer vamos a celebrar que este muchacho otra vez va a volver a su vida normal. No, ellos no andaban pensando en eso. ¿En qué andaban metidos? Violó el día sábado ese tal Jesús. ¿Qué tal? Imagínese una persona enferma, no sé, un ejemplo que me pueda venir a la mente en este momento, y alguien ora por él y se sana, y la persona estaba desahuciada y ahora está sana, y aparezca alguien y diga, no, pero quién sabe qué le habrá hecho, pero alégrate al menos de que ya está sano. Después cuestionamos cualquier cosa, pero por un instante alegrémonos que el desahuciado al fin ha sido sanado. Los fariseos invocaban más su norma y sus legalismos y no tenían nada de misericordia. Ahora sigue el relato, póngale mucha atención.
A ver si continúa o no la incredulidad. Verso 17. Vamos a llegar al 27. Entonces preguntaron otra vez al ciego. ¿Eso qué habla? Incredulidad. No, es que no creemos. A ver, explíquenos qué fue lo que pasó. ¿Qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Él fue más adelante y dijo, ¿es un qué? Profeta. ¿Y qué habían dicho en Deuteronomio de los profetas? Que si eran milagreros y palabreros, había que matarlos. Y ahora se atrevió a decir, él es un profeta, le respondió. Pero los judíos, verso 18, no le creyeron que había sido ciego. Lo habían visto, me imagino yo, 10 años, 15 años, 20 años, no sé cuánto, allí pidiendo limosna porque era ciego. Y ahora vienen a decir, como que el tipo nos engañó todos estos años. ¿Qué había en el corazón de ellos? Incredulidad. La incredulidad busca la vuelta, la incredulidad justifica, la incredulidad es argumentativa, la incredulidad no permite creer que no hay nada imposible para Dios. Ellos seguían, no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Como estaban en la duda si el tipo sí era el mismo, si no era el mismo, si sí era el que había sido ciego o no, pues entonces dijeron, vamos a preguntarle a quién, a sus propios padres, que ellos sí pueden decirnos si era o no era. En la Biblia, la ceguera es una ilustración, es una metáfora, es una forma de expresar que cuando no se tiene la luz de Dios, la luz espiritual, uno puede andar como a tientas. Bienaventurados y privilegiados nosotros que ya tenemos la luz. Tenemos la bendición de ser creyentes, tenemos la bendición de conocer a Jesús, mal que bien, estamos en sus caminos. Pero en la Biblia la ceguera habla de tinieblas espirituales, o es una forma de ilustrarlo. Es decir, una incapacidad de discernir entre Dios y el engaño, entre las mentiras y la verdad. Ahora, el que había sido ciego, ¿qué dijo? Que era un profeta, que Jesús era un profeta. Y los vecinos podrían equivocarse, pero los papás sí podían confirmar que este era su hijo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, antes de ayer, una chica de la China que se había perdido cuando tenía 3 años y estuvo 15 años perdida, y antes de ayer apareció y ya se la entregaron a sus padres. ¿Cómo será la alegría de los padres de su hija después de 15 años de perdida aparecer? Debe ser una gran alegría. Y ahí hay una imagen de los papás abrazándola después de 15 años. Esta es nuestra hija, la reconocemos. No sé cómo la reconocen. Yo no sé si es el sentido de madre o de padre que dice esta es nuestra hija. Llevaron a los papás, imagen china, que todos son igualitas todas, y cómo la van a conocer. El caso fue que estos papás la reconocieron. Eso fue una noticia del día viernes. Apareció esta chica. Llevémosla a donde los papás, que los papás sí nos pueden dar y certificar que este hombre era ciego y que ahorita sí está viendo. Versículo 19. Pero es un ambiente de incredulidad, de ceguera. Entonces fueron a donde los papás y les preguntaron, ¿es este su hijo? El que ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Leamos juntos el versículo 20. Lean el 21, fuerte. $22. Y fuerte con ganas el 23. Por eso sus padres dijeron:
Mire qué interesante. Lo llevan a sus padres porque sus padres van a resolver el conflicto de si era o no era. ¿Y sabe qué dicen los padres? No, pregúntenle a él, está muy grandecito. ¿Resolvieron el asunto los papás? Nada. Pero ¿cuál fue la razón por la cual estos papás prefirieron no decir nada? Porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga por el círculo religioso o contexto religioso donde vivían. ¿Saben, queridos amigos? Muchos de nosotros hemos sentido temor de hablar de Jesús. Muchos de nosotros hemos sido tímidos al expresar nuestro testimonio de vida, lo que ha sucedido en un hijo, en nuestra familia, la forma como el Señor ha transformado nuestro hogar. Vamos a salir a evangelizar. No, qué pena. Nos da temor, nos da susto. Mire, cuenten, ¿este era su hijo, sí o no? El tal Jesús ese sí lo sanó. Pregúntenle a él está grandecito. Nos da temor de dar testimonio de Jesús. Es que yo no estoy muy preparado, es que yo no sé hablar en público, es que yo no he tenido mucha capacitación, es que yo no entiendo mucho de la Biblia, es que yo no sé mucho de teología. Y pues déjenme decirles, yo tampoco. Yo no sé mucho de teología y de muchas cosas, pero yo hablo de Jesús porque Él cambió mi vida y sé que puede cambiar la de mucha gente. Eduardo, ¿eres un genio en teología? Génesis, ¿eres una teóloga? Y ahí estaban contando cómo Jesús en el video de la semana pasada cambió sus vidas. Hermosísimo. Y así deberíamos grabarles testimonio de muchos de ustedes diciendo, aquí está, y que salga por las redes sociales, y si empiezan a facturar, pues el 10% para la iglesia. Muy bien. ¿Saben cuál es la razón número 1 por la cual ellos no dieron testimonio de que su hijo sí había sido sanado? Por temor a la expulsión social, por temor al rechazo de los amigos de la sinagoga, por temor al qué dirán. No, qué pena que sepan que yo voy para la iglesia, qué pena que sepan que yo soy cristiano. ¿Sabe? Yo pocas veces en mi vida usé la camisa por dentro, siempre de muchacho andaba con mis franelas por fuera, pero cuando me hice cristiano, no había celulares en ese entonces para cargar uno la Biblia, uno tenía que cargar su Biblia física, su Biblia grande, y yo tenía que meterme la camisa por dentro y me cargaba la Biblia para que no me la vieran, porque se burlaban de mí mis amigos. Y cuando llegaba ahí al barrio, a la esquina, yo venía con mi Biblia y me golpeaban así: ¡epa, le lleva ahí la Biblia, no! Y se arrodillaban y me pedían la bendición, y pedían: la bendición Padre, me decían así, pero pura burla. ¿Sabe por qué yo escondía la Biblia? Porque me daba pena que supieran que yo era un cristiano, por temor a que me expulsaran del círculo social, de los amigos, etcétera, etcétera. La gente tiene temor. No, ¿usted va a la iglesia? No, yo sé, yo he ido por ahí de vez en cuando. Pero tú eres cristiano, pues allá cantan bonito, allá es chévere, allá uno la pasa chévere. Pero tú confías en Jesús. Bueno, como que no somos seguros al compartir nuestra fe. Mire lo que sigue diciendo la historia. Versículo 24. ¿Está conmigo en la historia? Por segunda vez, los judíos entonces, ya que los papás no aclararon el asunto, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Mire qué falsos son estos fariseos. Le dicen: dé gloria a Dios, pero niegue que Jesús es el Señor. Digan que es un pecador. Es como que le metieron la bolsa de la tortura
para presionarle a confesar algo, que eso dicen que en algunos países suceden esas cosas, ¿no? Que torturan a las personas para que hablen. A este lo estaban torturando diciéndole: da gloria a Dios, diga que el hombre es pecador. Tramposos estos fariseos. Ahora, versículo 25. Entonces él les contestó, y aquí es donde me gusta la historia y aquí es donde empieza el mensaje. Si es pecador, léalo, que es precioso. No lo sé. Nota 20 para esas palabras de este hombre. ¿Qué dices tú de este tal Jesús? Niégalo. Ese hombre es un pecador. Ese es un soñador. Ese es un falso profeta. Niégalo. Y con eso le das la gloria a Dios. Mire, yo no puedo callar lo que ha sucedido en mi vida. Yo no sé si es pecador, no era pecador. Yo no me sé las leyes como ustedes se las saben. Yo no soy fariseo. Yo no entiendo muchas cosas. Una cosa es lo que sí entiendo. Que yo llevo 20 o 15, no sabemos cuántos años. Yo estaba ciego. Y yo ahora veo. Y ustedes no lo entienden porque ustedes no han sido ciegos. Pero yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo único que a mí me importa. Ellos volvieron a preguntarle, 26. A ver, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije, y ustedes no quieren escuchar. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? En mi familia me tienen un dicho. No sé por qué mi esposa y mis hijos dicen que yo soy sarcástico. Bueno, ellos tienen la razón. Pero hay sarcasmo del bueno y hay sarcasmo del malo. El mío es un sarcasmo malo, pero el de este ciego es un sarcasmo del bueno. Bueno, ex ciego, porque ya estaba viendo. ¿Quieren que les cuente otra vez o es que quieren hacerse sus discípulos? Eso es sarcasmo puro. ¿Es que ustedes quieren ser discípulos de Jesús o qué? Me encantó, me encantó. Y con esto termino. El valor de una moneda perdida, o la moneda perdida, es la historia del valor de una persona que es encontrada. Cuando una persona es encontrada, como es encontrado este ciego, y es sanado, restaurado, liberado, cuando uno experimenta un encuentro con Jesús, cuando uno dice, como fue mi caso, depresión, inicios de licor y otras cosas, desorden, y encontré a Jesús. Yo en ese entonces no sabía ni quién era, ni las profecías, ni el Antiguo Testamento, pero yo pude decir, mi vida estaba vacía y Él llenó mi corazón. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.